Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí iniciando un nuevo capítulo desde España para el mundo, en Capital Radio, aquí en España, en los estudios, en Madrid, 103.2 FM, y también para todo Chile, allí a través de Radio Agricultura, 92.1 FM. Gracias por vuestros comentarios en redes sociales y también en YouTube, en ambos canales de YouTube. Estamos conectados entre países para entregar lo mejor, nuestro programa de conversación multidisciplinar que intenta hacer un aporte con nuestros invitados, que son siempre a través de su experiencia nos entregan, una visión, ¿no?, que puede ser muy interesante. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio, ha venido, lo tenemos, qué agrado, un amigo, una persona pública, un profesional de pies a cabeza que hace muchas cosas por España y también a nivel internacional. Lo voy a introducir. Él estudió en la Universidad de Kellogg, ¿no? Kellogg School of Management, en Universidad Northwestern, también en la Universidad Comillas, ICADE, Madrid. Es político español, cofundador del partido político Vox, desempeñó funciones de secretario general y vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, fue diputado también de la legislatura de las Cortes Generales por Madrid, donde ejerció de portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso de Diputados. Actualmente presidente de la Fundación Atenea, que es un laboratorio de ideas de orientación liberal conservadora. Tenemos el gusto de recibir aquí a Iván Espinosa de los Monteros. Bienvenido, Iván. Gracias, Carolina, y el gusto es mío de estar contigo, y efectivamente somos amigos de muchos años y es un placer, como te he ido siguiendo todos estos años también profesionalmente, es un placer hoy que nos encontremos en esta radio transatlántica. Claro, estamos en ambos países conectados y es un gusto conversar contigo de actualidad, de lo que has hecho en política. Has hecho una labor muy importante. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a volver? Estás muy mediático, te hemos visto mucho en la prensa, funcionando ahí a tope con Atenea, tu fundación. Tenemos que hablar de tu libro. ¿Qué ha pasado ahora con Vox? Porque has estado en la primera línea en política, ¿no? ¿Vas a volver? ¿Quieres volver? Pero con una derecha un poco más renovada. Bueno, si vuelvo yo, no, eso no tiene mucha importancia, para mí al menos, ¿no? A mí lo que me importa de verdad es que España, y detrás de España, pues otros países también, pero España sobre todo recupere la cordura, recupere el sentido común. Digo otros países detrás, pero hay algunos países que lo han hecho por delante. El caso de Chile es paradigmático, ¿no? Un país que iba razonablemente bien, que tuvo presidentes uno y otro signo, y decidió pues escoger un presidente como Boric que fue pues muy dañino. Yo creo que podía haber sido peor todavía, yo me lo esperaba aún peor, pero ha recuperado la cordura en las últimas elecciones, eligiendo a José Antonio Cast, y parece que va a recuperar, como digo, el sendero del sentido común, del crecimiento, de la prosperidad, de lo razonable, de lo normal en el mejor sentido, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa de España, que España recupere también el sentido común, recuperemos lo que yo creo que son ya 2 décadas perdidas, porque llevamos 20 años, más de 20 años en los que no hemos avanzado nada, no hemos mejorado nada. La renta per cápita en España está congelada desde hace 20 años y nuestros hijos pues tienen un futuro, digamos, más gris que el que tuvimos nosotros a su edad, ¿no? Y eso es lo que me preocupa de verdad. Y si puedo aportar un granito de arena, sea con un libro, sea con un think tank, en su momento fue con un partido político, pues lo hago encantado y muy honrado. Has estado en el Ateneo recién esta semana, ¿no? En un tema con periodistas, foco mediático, batalla contra Vox. ¿Se puede llamar batalla o no? Son discrepancias, ¿no? Vox es un partido por el que yo tendré siempre un afecto enorme, porque he sido pues uno de las personas que estuvo en la fundación del partido y
y la primera entrada a las instituciones, y fui su primer portavoz en el Congreso. He contribuido modestamente en mi parte proporcional, como otras muchas personas, a su creación, a su crecimiento y a la formulación de las políticas que Vox defendía, ¿no? Luego, con el tiempo, pues han ido cambiando algunas cosas, ¿no? Y algunas cosas que a mí me parece que no han ido por el mejor camino. Y como yo, pues piensan algunas personas más. Eso no significa que estemos en batalla con el partido, sino que queremos mejorarlo, rehabilitar algunas ideas que han sido lamentablemente marginadas o echadas a un lado, y luego creemos que hay que cambiar también la forma de relacionarse con la gente, ¿no? Yo creo que es un partido que ha decidido utilizar la fortaleza, la firmeza que teníamos contra las peores ideas de la izquierda, pero utilizarlo ya contra todo y contra todos, ¿no? Incluso internamente, y eso pues no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que cuidar mucho a la gente con la que trabajas, yo creo que hay que ser muy agradecido con la gente que dedica su tiempo, la gran mayoría lo hace de manera desinteresada, voluntariamente, pero que fuera profesionalmente, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en sitios muy buenos, donde he aprendido mucho, pero lo que más he aprendido es a trabajar con gente profesional y a ser serio y profesional con la gente con la que trabajas, sean tus jefes o tus subordinados o tus compañeros, sean tus clientes o tus proveedores. Sea cual sea el entorno de trabajo en el que te mueves, creo que hay que ser profesional, creo que hay que ser serio, creo que hay que ser exigente, pero también hay que ser correcto en el trato con todos, ¿no? Y esto es un poco lo que, pues, lamentablemente se ha perdido, y no digo conmigo, porque si es con una sola persona, pues puede haber un conflicto personal o algún tipo de problema. No, es una cosa muy extendida y cada día que pasa se manifiesta de una manera más clara, ¿no? Y fíjate, hoy, por decir una cosa, hoy ha dimitido la que era vicesecretaria general de afiliación, ¿no? La afiliación era, desde luego era en la época en la que yo estaba, unas claves fundamentales, porque un partido se nutre de gente que apoya, no solo financieramente, sino que apoya de muchas maneras, en la calle, poniendo puestos, poniendo mesas, apoyando en las redes sociales, apoyando en sus entornos. Y la persona que llevaba la afiliación, que era una persona que lo hacía, Virginia, una persona que lo hacía extraordinariamente bien y que tenía una capacidad extraordinaria de relacionarse con la gente y de atraer a gente y de mantenerla, ha dimitido y ha dejado el partido, ¿no? Ella pero eso es por algo, ¿no? Está pasando, bueno, es la enésima, cosas. Es el enésimo ejemplo, ¿no? Como digo, si el problema lo tiene uno, pues el problema es uno. Si el problema lo tienes con cientos, es que a lo mejor el problema está del otro lado, ¿no? Y es un problema que merece la pena resolver, porque Vox es un partido que merece la pena salvar. Hoy por hoy no va por el camino que a mí me gusta, y yo creo que por eso merece la pena intentar recuperar la senda por la que iba, que era la que a tanta gente le gustaba. ¿Y cómo se va a recuperar esa senda? Bueno, pues hay que intentar hacerlo. ¿Crear otro partido que sea competencia, más conservador? Bueno, yo espero todavía, a lo mejor soy un poco iluso, pero espero todavía que se pueda reconducir desde dentro. Yo espero todavía que el partido está a tiempo, creo que está a tiempo de reflexionar sobre cómo se ha dirigido en estos últimos tiempos, sobre cuáles han sido sus políticas internas y también las políticas externas. Creo que también algunos resultados electorales que estamos viendo deberían conducir a una reflexión, tanto de resultados de Vox como los de algunos de sus aliados internacionales. Esta semana hemos conocido la derrota, para mí, por un lado, completamente inesperada hace solo unos meses, y por otro, tan contundente, de Víctor Orbán, ¿no? Que era el referente internacional de Vox. Habiendo sido antes nuestro referente internacional, pues Giorgia Meloni, ¿no? que son dos estilos muy distintos, ¿no? Orbán ha sido sustituido por una persona que era de su propio partido, que tiene y coincide en el 80% de las ideas, pero que difieren algunas muy importantes. Por ejemplo, en la entrega a Putin, ¿no? En la entrega a Rusia, digamos, en una necesidad de ser transparente. Le he oído hoy en una rueda de prensa hablar de la financiación de actos desde el Estado que realmente eran actos de partido, y ha dicho que eso lo va a poner en manos de la justicia, ¿no? Es decir, que yo creo que las ideas son importantes, pero luego también la forma en la que uno actúa también es muy importante, ¿no? Que lo haga de manera limpia, que lo haga de manera honrada, que no mezcle Estado con partido, que no confunda los intereses personales con los intereses del partido con los intereses del Estado, y luego que no se equivoque de aliados en el marco internacional, ¿no? Y yo creo que todo esto debería llevar a una reflexión. Has dicho en prensa justamente de este tema, ¿no? De estar vinculado a Putin no es buena idea para nadie. Iván Espinosa de los Monteros. Eso creo yo, ¿no? Putin no es precisamente un faro de virtudes, no es un referente de la libertad, no es un referente de la democracia, no es un referente de la limpieza de las instituciones, ¿no? No sabemos ya ni cuántos años lleva, yo creo que lleva más de 30
en una dictadura donde ha hecho de todo, ha cambiado la ley, ha atacado, en algunos casos incluso, vamos a decir que han muerto sus opositores de manera muy sospechosa, otros han sido envenenados, otros han... Bueno, ha iniciado una guerra absolutamente inaceptable para Occidente y para Europa. Hay gente que piensa que es el defensor de los valores cristianos o de Occidente, porque también pues, se ha opuesto a la islamización de su país, ¿no? Pero bueno, que coincida con o que pueda tener alguna idea correcta no quiere decir que el conjunto de lo que esté defendiendo sea lo correcto, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea vincularse a Putin es un error. Yo creo que Rusia es una gran nación, pero está muy mal dirigida y no de una manera democrática, como digo, ¿no? Entonces hemos pasado unos años en los que esta tendencia hacia los líderes totalitarios, aparentemente fuertes, pero realmente antidemocráticos, ha generado cierta fascinación, porque ha habido algo de hastío y de cansancio con la democracia tradicional. Pero yo creo que lo que hay que hacer es reformar y no romper los modelos y los sistemas democráticos que tenemos en los países que afortunadamente hemos llegado a ellos, ¿no? Y todos hemos pasado por... Todos los países que hoy las disfrutamos, como Chile y como España, pues han pasado por momentos más difíciles en su historia, ¿no? Y hoy tenemos democracias muy perfeccionables, muy mejorables, sistemas que merecen reformas, pero como decía, creo que era Churchill, ¿no? La democracia, que es el peor sistema político del mundo si eliminamos todos los demás, ¿no? O sea, es un sistema manifiestamente mejorable en muchos aspectos, y por eso creo que hay que ser reformista, pero tenemos que tener mucho cuidado de no perderla y de no deteriorarla, ¿no? Así es. En cuanto a Trump, tú has vivido en Estados Unidos, ¿no? En tu juventud estudiaste allí, tienes una trayectoria bastante importante, ¿no? A nivel estudios. Eso también hay que... Porque la gente puede conocerte solo en la parte política, ¿no? En la parte pública, como una persona que está en un partido político, pero al final, oye, tienes una carrera... Sí, una la de las política ha sido mejores... occidental, realmente. Claro, la mayor parte de mi tiempo no he estado en política. Por eso estudiaste en Estados Unidos, estudiaste en un buen colegio en Madrid, estudiaste también en una buena universidad, que es ICADE, Universidad Pontificia Comillas, porque no todos los políticos tienen una carrera universitaria, sin hablar mal, ¿no? Entonces hay que destacarlo también. Me gusta que mis invitados, que sepa la gente, debería ser lo normal, oyentes, Carolina, ¿eh? Debe ser una... Es decir, España es un país como Chile lleno de talento. España es un país que demuestra tener pues unos trabajadores muy bien formados, unos autónomos muy luchadores, unos empresarios muy creativos. Luego tenemos pues desde cocineros, atletas, músicos, artistas, periodistas, ¿no? Tenemos realmente un talento extraordinario y lideramos, siendo un país muy pequeño a nivel mundial, pues lideramos sectores a nivel global de manera muy sorprendente, ¿no? Muchísimo talento, pero por algún motivo hemos hecho de menos a la política, la hemos marginado, la hemos olvidado y la hemos dejado en manos de personas que muy frecuentemente pues no tienen la capacitación o la preparación muchas veces para gestionar presupuestos extraordinariamente mayores que los que gestiona otra gente con mucho más talento, ¿no? Entonces esto debería ser lo normal, deberíamos ser capaces de hacer que la política fuera atractiva, al menos temporalmente para gente que tiene experiencia y que tiene talento en otras áreas de la vida y que tiene algo que aportar a la vida pública, ¿no? A mí me gustaría contribuir a ese esfuerzo. Bueno, y que tenga experiencia también laboral previamente, estudiantil, que haya hecho una carrera, porque hay políticos que no han hecho nada más que política, claro, y eso es un desastre. El problema es que muchas veces nos encontramos a gente que no ha cotizado un solo día de su vida en el sector privado, ¿no? Entonces no hay experiencia. Y entonces no solo hay experiencia, sino que no hay posibilidad de conectar con lo que es el mundo real, ¿no? Porque viven en una esfera como que gravita por encima de la realidad, ¿no? Y yo creo que es bueno que haya una combinación de personas que vienen del sector privado, que pueden aportar esas mejores prácticas han encontrado o desarrollado en sectores muy diversos, y luego políticos o en el caso de España pues hay un sector de altos funcionarios que han pertenecido siempre al sector público, por lo que llamamos aquí por oposición, por exámenes que han ido aprobando y que han ganado la posición, y que son gente muy sofisticada y muy profesional y que merece también, y que conoce cómo funciona el Estado por dentro, ¿no? Que no es tan fácil. Muchas veces la gente dice, bueno, gobernar el país como gobernar una empresa. Bueno, no se parece tanto, tiene diferencias. Y por tanto, yo creo que la combinación ideal es encontrar a gente que trae las mejores prácticas del sector privado con gente que conoce y sabe cómo funciona el sector público y es capaz de aplicar o adaptar esas mejores prácticas por el bien de todos, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que España se beneficiaría mucho. Estábamos mencionando a Trump
con esto de Venezuela, ¿no? Que hay gente que le parece muy mal lo que ha hecho, otras personas están a favor, me imagino que tú estás a favor, porque al final era necesario, ¿no? Entrar en Venezuela y ayudar a esta nación. Trump se irrita con Europa y pide un aumento de presupuestos en defensa. Israel es víctima. Has hecho una serie de comentarios en prensa relacionados con este tema. Bueno, claro, el mundo internacional es muy complejo, ¿no? Y aquí yo creo que nos sirven las afirmaciones tajantes a favor o en contra de un líder o de una nación, ¿no? Yo lo que creo es que Trump es una persona también muy compleja, con dos mandatos muy diferentes, ¿no? Piensa que en el primer mandato no inició ni un solo conflicto bélico. En el segundo, que se presentaba con ese activo, ¿no? de haber evitado siempre los conflictos bélicos, pues de una manera todavía muy quirúrgica y muy distinta como lo ha hecho Estados Unidos en el pasado. Pero bueno, ya ha intervenido en Venezuela, ha intervenido en Irán, está influyendo, no ha intervenido, pero está influyendo, ha influido mucho en acabar con la guerra en Gaza. Está intentando acabar con el conflicto en Ucrania, o la guerra de Ucrania y Rusia. Y para mí una de las cosas que me genera más esperanza es que creo, y creo que Marco Rubio, secretario de Estado, va a tener una gran influencia en esto, creo que va a tener un impacto en transformar Cuba. Si quieres hablamos un poco más luego de Cuba, porque Cuba es el epicentro y el origen de todo el mal, ¿no? De la izquierda en Hispanoamérica. De ahí viene todo, ¿no? Y ahí viene todo. La gente muy frecuentemente pone el foco en Venezuela, yo lo entiendo, porque Venezuela es muy visible y tal, pero es Cuba. Es Cuba de donde arranca todo, ¿no? Entonces decía, Trump es un personaje complejo. En este segundo mandato pues ha iniciado algunos conflictos, aunque sea de manera muy quirúrgica, que no se esperaba que se hiciera, y con resultados que yo espero que cuando pase el tiempo se vean de manera favorable, ¿no? Venezuela es un ejemplo claro, donde esperamos que haya una transformación. Por ahora lo que ha habido ha sido una extracción del líder y una promesa de cambio que se va cumpliendo, pues posiblemente más despacio de lo que nos gustaría a muchos, ¿no? Esta semana nos vamos a ver con María Corina Machado en Madrid y le escucharemos cuál es su opinión, pero yo creo que las transiciones no pueden ser precipitadas, pero deben ser progresivamente crecientes, ¿no? Y tiene que ser cada vez ir un poquito más, y probablemente en Venezuela pues ha empezado bien, pero todavía no sabemos cómo va a acabar. Cuba, yo espero, como digo, que transicione también, y lo que a todos nos gustaría es que la guerra con Irán pues acabe cuanto antes, pero sin olvidar que Irán es, igual que Cuba es el origen de todo el mal en el mundo hispanoamericano, Irán es el origen de todo el mal en Medio Oriente, y no solo en Medio Oriente, ¿no? Irán es una potencia que tiene sus tentáculos en todo el mundo, y en Europa, por poner un ejemplo, pues está vinculado con ataques terroristas en las ciudades de prácticamente todos los países, incluido España, donde hace un año y pico pues atentaron contra Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Uno de los fundadores, por cierto, de Vox, en mi propio partido, que sobrevivió de milagro a un atentado donde le dispararon en la cara y afortunadamente sobrevivió y está recuperado. Pero esto es Irán, ¿no? Irán es el origen de todos los conflictos, el origen de todo el mal en, como digo, Medio Oriente, y por supuesto el que está apoyando a Hezbollah en Líbano, el que está apoyando la guerra siempre contra Israel, el que está apoyando los ataques terroristas en Europa. Tiene una enorme conexión con Venezuela también, donde ha tenido enorme influencia en los últimos años, en los años de Maduro y de Chávez, y es un peligro creciente y claro para el conjunto occidente y para la estabilidad mundial, ¿no? O sea, el mundo está en el llamas. Mundo está en un momento muy delicado, pero lo ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora lo vemos en tiempo más, real, ¿no? Y lo vemos, claro. Desde la llegada de los medios de comunicación masivos y ahora las redes sociales, pues todo se ve de manera mucho más cercano. Y se está mostrando más. Antiguamente estaba tapado, ¿no? Claro. Escondido. Pero bueno, pensemos cómo ha sido el siglo XX, ¿no? El siglo XX ha sido pues una época de conflictos permanentes, 2 guerras mundiales, conflictos en los Balcanes, en Europa, los conflictos surgidos cuando se desmembró la Unión Soviética, guerras en África, guerras en Medio Oriente, la guerra entre Irán e Irak, que duró años, las guerras de la Operación Tormenta del Desierto, en fin, o sea, hemos tenido guerras, el 11S, que es el final del siglo XX, ¿no? El siglo XX ha sido súper conflictivo, el XXI no es que lo sea menos, solo que lo parece más porque lo vemos en directo, ¿no? Y es más llamativo. Y si nos centramos en España, que es tu país, ¿cuál es el principal problema de la política española? ¿Tiene futuro? Tu libro habla de eso. Sí. El libro se llama España tiene solución. España tiene solución, es un buen augurio, ¿no? Es un libro optimista.
El Nos principal da problema, mucha esperanza, sí. Sí, el principal problema sin duda es la degradación de las instituciones, es el empobrecimiento de la democracia. Porque la democracia no es solo ir a votar una vez cada 4 años, ¿no? La democracia consiste en la separación de poderes, consiste en garantizar la independencia judicial, consiste en garantizar que la fiscalía no dependa del gobierno, contrariamente a lo que dice nuestro actual presidente, ¿no? Que tiene aquella frase, ¿la fiscalía de quién depende? De mí, ¿no? Pues ya está. Pues que no tiene que defender, no tiene que depender de ti, ¿no? No puede ser que la fiscal general sea tu exministra de Justicia, no puede ser que la que la sustituya cometa infracciones suficientes como para que tenga que ser cesado, no puede ser que el que venga detrás o la que viene detrás sea aún más partidaria del gobierno. Esas cosas no pueden ser, ¿no? No puede ser que se intente influir sobre los jueces, no puede ser que se intente controlar el Poder Judicial a través de los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no puede ser que toda institución que en su momento fue independiente y que era importante, desde el Banco de España al Instituto Nacional de Estadística, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta la Televisión Española, en fin, todo el abanico de instituciones públicas esté al servicio de un individuo porque esté al frente del presidente, de la presidencia del gobierno, ¿no? La democracia, como digo, son contrapesos. Es claro que tiene que haber un poder ejecutivo que elige la gente, y un legislativo que le controle, y un judicial que sea independiente, y otras muchas instituciones como estas que te menciono, que tienen que hacer su labor con cero intromisión del gobierno de turno, ¿no? Y recuperar el Estado de Derecho es la condición previa para cualquier democracia que pretenda no solo sobrevivir, sino prosperar. Y me da igual que seas de izquierdas que de derechas, nadie debería cuestionar que es necesaria la salvaguarda de estas instituciones y la recuperación del Estado de Derecho, ¿no? Este es el principal problema. Y luego, una vez resuelto esto, pues España tiene que cambiar de mentalidad en su conjunto, no solo la política, sino los españoles tenemos que cambiar de mentalidad en su conjunto para orientarnos hacia un proyecto de crecimiento, para orientarnos a un proyecto de prosperidad, de creación de empleo, de generación de oportunidades para nuestros jóvenes, de reducción del tamaño del Estado con el gasto superfluo que estamos incurriendo, con el fortalecimiento del Estado en otras áreas, ¿eh? El Estado no puede ni debe desaparecer, pero el Estado tiene que ser fuerte pues en el control de fronteras, en la seguridad interior, en la justicia, en la educación, en la garantía de la sanidad universal, sea pública o concertada. En todos estos aspectos el Estado tiene que ser muy fuerte, pero también tiene que ser muy eficiente en la manera en la que gasta el dinero de los españoles, ¿no? Y esto que digo de España se aplica para cualquier nación del mundo que pretenda, como digo, prosperar, crecer y generar bienestar para sus ciudadanos. Bueno, has comentado a raíz de lo que dices de la migración, ¿no? Que estás en contra de, ¿no? de que la gente siga entrando de manera ilegal, ¿no? Bueno, claro. Es que son cosas que caen por su propio peso y me sorprende cuando encuentro gente que piensa lo contrario, ¿no? Es decir, oiga, ¿a usted le parece normal que la gente entre en su casa de manera ilegal? No, claro. ¿Y le parece normal que entre de manera ilegal en su país? Pues tampoco. No quiere decir que en algún momento hay que cerrar la puerta, ¿no? Claro, no quiere decir que no pueda entrar nadie, no quiere decir que esto sea un planteamiento que vaya en contra de nadie, sino que va a favor del país en el que uno está, ¿no? Entonces el país puede decidir cuánta gente entra y qué gente entra. ¿Y qué van a hacer, ¿no? ¿Y qué van a hacer cuando entran? Dedicar. Claro, digo yo. Sí, que sea un poquito más un filtro, ¿no? Que haya filtro. Que haya un filtro, ¿no? Y sobre todo, pero esto, Carolina, porque es tremendamente injusto para aquellos que han venido de manera legal. Es decir, el que ha venido de manera legal, el que está trabajando, el que está contribuyendo, el que está formando parte del crecimiento de nuestro país, de repente ve que hay otros que se han saltado la cola, todo lo contrario, que han entrado sin ningún tipo de papel, ni de preparación, ni de nada, y encima exigen que se les ayude, o se les financie, o se les subvencione. Sí, es injusto el que ha hecho el trabajo y el que no. Es injusto, sobre todo, tanto para el que estaba aquí como para el que ha llegado de buena fe y ha contribuido al crecimiento del país, ¿no? Estas son cosas muy normales. Lo que pasa es que, claro, tenemos un espectro político en el que hay una parte que niega la existencia del problema y, claro, la gente que padece algunas de estas consecuencias, porque que venga tanta gente de manera ilegal y, por lo tanto, no pueda, ni siquiera aunque quisiera, ponerse a trabajar, genera distorsiones, no solo en el mercado laboral, que reduce los salarios, por supuesto, de los que trabajan de manera ilegal, sino, bueno, en el sistema de ayudas, en la seguridad en las calles, en el colapso de las infraestructuras, ¿no? Si España había unos 42 millones de habitantes hace relativamente poco, ya estamos en 47, 48, no se sabe muy bien. O sea, si hemos incrementado un 15% el tamaño de la nación, pero no hemos incrementado un 15% las autopistas, las carreteras, los hospitales, los colegios, la capacidad, pues entonces la vivienda, ¿no? Es un caso en España que se está viendo con mucha claridad, pues produce un colapso que genera enorme malestar al ciudadano.
Y si el ciudadano expresa ese malestar, pues hay una parte del espectro político que le insulta y le dice que es un fascista, un xenófobo, un racista, tal. Entonces tienes una parte del espectro que niega el problema y luego una parte del espectro que te dice que hay que expulsar a 8 millones de personas y tal. Es que tampoco puede ser la solución. Entonces tiene que haber algo de sentido común en aplicar un filtro. Un filtro para los que todavía no han llegado y un filtro para los que están aquí de manera ilegal. O para los que están de manera legal cometen delitos que merecen la expulsión y la repatriación hacia su país de origen. Y esto es lo más normal. Y esto es lo que pasa en los países más avanzados del mundo, ¿no? Y pensar lo contrario es que me asombra. Y pensar que lo que estamos diciendo aquí es algo raro, pues también me asombra. Bueno, Kast ahora está poniendo zanjas, ¿no? Claro, se has visto? Para separar con Bolivia lo que ha hecho Trump con México. Pero es que para eso están las fronteras. Las fronteras están para que la gente no se cuele, para que la gente que aparezca... Mira, yo ahora voy a ir a Estados Unidos. Y, lógicamente, pues me tengo que someter a las normas de inmigración, aunque vaya de visita. Claro. Me tengo que someter a sus normas de inmigración. Y si voy de trabajo, me tengo que someter a sus normas de inmigración. Y si un hijo mío se quiere ir ahí a vivir o a trabajar o a estudiar o algo que, se tiene que someter a las normas de inmigración. Pero hay que cumplir. Como es natural. Me te digo Estados Unidos, como te digo Japón, como te digo China, como te digo regímenes comunistas. Tú en China, como te pases un día del visado que tengas ahí, bestial. bueno, pero que te vienen a buscar, ¿eh? Tienen que saber dónde estás, si estás en un hotel, si estás en una casa, y te vienen a buscar. Conozco gente que ha vivido ahí, no que estaba de visitación, que ha vivido ahí, por ejemplo, pues 3 años, su visado expiraba cierto día, y después de 3 años, el día que expiraba el visado, luego fue la policía a ver si estaba puerta. ahí, porque no había salido todavía. Estaba camino del aeropuerto ese día, luego cumplió, porque salió literalmente el último día de su visado. Pero ese día por la mañana estaban llamando a su puerta diciendo, ¿por qué hace usted aquí todavía? Que se le pasa el visado, ¿eh? Bueno, Estados Unidos pasa un poco igual, ¿no? Estados Unidos son menos eficientes en esto, los van buscando por la calle, pero claro, es que es lo normal. O sea, lo normal es que haya una ley, que la ley sea transparente, que sea clara, que sepamos exactamente a qué atenernos y luego que la ley se cumpla y que el que la incumpla, pues que tenga que pagar las consecuencias como es natural. Cumplir como las es natural, normas. es que para eso está la ley. Pausa comercial. Nos separamos un segundito aquí desde España para el Mundo con Iván Espinosa de los Monteros. Ya volvemos. Estás escuchando Desde España para el Mundo con Carolina Paz Zúñiga. Estamos de regreso aquí desde España para el Mundo, acompañándoles en esta tarde de domingo, muy contentos, con un gran invitado, comentando de actualidad, de política, de actualidad internacional, de todo lo que está pasando en el mundo, de esta locura total y de tu misión. Es muy importante también aclarar y escuchar cuál puede ser tu aporte en la sociedad, en los seres humanos, en el mundo político, porque al final... Bueno, pues mi aporte es muy modesto, pero es intentar aportar un granito de arena, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene capacidad de contribuir de alguna manera, ¿no? Y bueno, los que hemos tenido algo de experiencia en el sector público, aunque sea muy limitada, pues podemos contribuir de esa manera, pero hay gente que puede contribuir de otras, ¿no? Hoy en día, como digo, las redes, como decíamos antes, las redes sociales pues dan un instrumento, una herramienta para defender ideas, para proponer cosas, para apoyar causas. Luego también creo mucho en el mundo de la sociedad civil, que uno solo pues tiene una fuerza limitada, pero agregando esfuerzos, y por eso hemos creado esta plataforma llamada Atenea, donde intentamos atraer a los mayores expertos en distintos sectores para que nos hablen y nos realicen y nos produzcan informes de cosas tan variadas como, bueno, pues los primeros que hemos producido es el primero sobre la necesidad de recuperar el Estado de Derecho. Nos han hecho varios magistrados y abogados. El segundo sobre el papel de España en el mundo, que tiene que ver con exteriores, con defensa, pero también con la identidad nacional y el establecimiento y la consolidación de unas ideas fijas con independencia que tengamos un gobierno de izquierdas o de derechas, ¿no? Sobre la identidad y quiénes somos. Y esto nos lo han hecho pues diplomáticos, militares, académicos. El tercer informe que hemos presentado la semana pasada
Es un informe sobre las pensiones, que es un tema del que precisamente he aprendido mucho de Chile. Oye, fundamental, sí, sí. Del que aprendí mucho de Chile en los años 90, porque en los años 90... Fondos de pensiones. Claro, en los años 90 AFPs. vino por aquí el que había sido uno de los Chicago Boys, ¿no?, en Chile, uno de estos expertos que fue el que implementó el sistema de pensiones chileno. Me impresionó mucho, yo era un estudiante precisamente dedicado y escucharle y verle y leerle. Y luego conocerle, al cabo de 2 años, he tenido el placer de conocer al ministro Piñera, pues me supuso pues la toma de conciencia de un problema que me parecía grave en los 90, en la España de los 90, hoy 30 años más tarde es desproporcionadamente grave, pero por ser un tema un poco complejo, quizá un poco matemático, quizá un poco árido, ¿no?, muy sexy, ¿no?, por así decirlo en términos políticos, pues la gente no se para a pensar en ello, ¿no? Pero es un problema importante y sobre el que hemos escrito un informe muy interesante y además muy accesible y muy fácil de entender. Nos ha preparado Daniel Lacalle, lo presentamos la semana pasada, estuvo muy bien. Lo resumo de la siguiente manera, Carolina. Tú imagínate que una persona está ganando, vamos a decir, 50.000 euros al año, que es un muy buen sueldo, ¿no? Un muy buen sueldo, 50.000 euros al año, pero que se mete en una deuda, pero no una deuda con una hipoteca porque donde tiene una casa que vale, simplemente una deuda de consumo, consumo diario, bueno, sí, para mantener a su familia, para mantener a sus padres, pero se mete en una deuda de unos 350.000 euros, ¿no? Generas 50 y debes 350.000. Hombre, parece un poco desproporcionado. Bueno, pues esta es la desproporción que tenemos hoy en el sistema de pensiones español. Debemos 7 veces lo que producimos en un año. Y eso es un... O sea, se debe más lo que se gana. Se debe 7 veces más Claro, de lo que se gana. brutal. No un poco más, ¿no?, sino 7 veces más si sumamos la deuda pública con la deuda implícita, que es el valor actual de los compromisos en pensiones, ¿no? Y no hay nada previsto para ello. No hay, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no hay una bolsa donde está todo lo que uno ha ido contribuyendo a lo largo de la vida. La gente piensa, como yo he contribuido toda la vida, todavía tengo derecho. Claro que tienes derecho. Lo que no tienes es un fondo o una bolsa de dinero esperándote, porque aquello con lo que tú contribuiste durante tantos años sirvió para pagar a los pensionistas de aquella época. Yo que contribuyo, tú que contribuyes hoy, lo que tú pagas hoy se va directamente a pagar a los pensionistas de hoy. Y ese sistema, que es un sistema piramidal, funciona mientras haya muy poquitos mayores y una gran base de cotizantes jóvenes contribuyendo. El problema es que la demografía en España empezó a estrecharse ya a partir del año 76, 77. Con lo cual cada vez tenemos más mayores jubilándose, ¿no? Los boomers claro, son los nacidos después de la guerra, ¿no?, la guerra civil, de los años 40, 50. Hoy se están jubilando, o ya están jubilados, son muchos, y en cambio los contribuyentes más jóvenes somos muy pocos. Menos. Y va a peor, ¿no? Y va a peor. Entonces cada año se agrava el problema y cada año hay que pedir prestado de los impuestos, no ya de las cotizaciones. O sea, las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones de hoy y hay que pedir prestado de los impuestos, del presupuesto general del Estado, para cubrir el agujero de las pensiones que cada año es más grande. Bueno, esto es un problema que no se va a resolver solo. Si no hacemos nada, el problema cada vez será más grave y llegará un día en que colapse. Y señalar el problema no quiere decir que no desees que la gente tiene pensiones, sino que deseas precisamente arreglar el sistema para que todos tengan pensiones, los de hoy y los de mañana, y no confrontar a los abuelos con los jóvenes, ¿no? Entonces, hay soluciones. Afortunadamente tenemos mercados financieros mucho más sofisticados que hace 80 años cuando se inventó el sistema. Tenemos la octava maravilla del mundo, que es la tasa de interés compuesto, y eso daría para otra charla un poco más larga. Pero hay soluciones y hay varias donde elegir, pero tenemos que abrir esa conversación. Y esto, pues, nuestros políticos no quieren hablar de ello porque parece que se pierden votos si confrontas la realidad, simplemente si explicas la realidad, ¿eh? Y tu preocupación por la realidad, ¿no? Entonces tú dices, oye, imagínate que estás en una playa en Tailandia y estás viendo que viene un tsunami. Y tú alertas a la gente, oiga, que es que viene un tsunami. Y la gente dice, usted lo que va a hacer es acabar con el turismo en Tailandia si avisa del tsunami. Ya, pero es que... No, pero es que va a venir. Pero es que el tsunami viene, nos guste o no, y como no reaccionemos, nos va a arrastrar a todos, ¿no? Ahora, usted lo que pasa es que es un fascista que quiere que la gente no disfrute de la playa. Que no, que yo quiero que disfrute de la playa, pero también quiero que sobrevivan al tsunami que viene, ¿no? Bueno, pues este es un poco el nivel de conversación que tenemos hoy en día. Pero afortunadamente, como digo, en Atenea estamos abriendo debates que yo creo que son importantes y es una manera de contribuir en la que todo el mundo que quiera pues puede unirse, puede contribuir, puede mandarnos ideas, puede adscribirse. Nosotros
A la gente que se apunta le llamamos embajadores, gente que está de alta y contribuye con una pequeña cuota, porque es una cosa muy pequeña y financiada pero va a ir creciendo. exclusivamente, y va creciendo exclusivamente con las aportaciones modestas de nuestros embajadores y de gente que nos quiere apoyar. ¿Y estas reuniones son todas las semanas, todos los meses? Cada mes ¿Dónde presentamos, se publican para que la gente publican pueda en verlo? en atenea.org, que Ajá. es nuestra página web, Fundación. atenea.org, y ahí se van publicando todos los informes. Y luego cada mes se presenta un informe y hacemos una visita a una ciudad española donde vamos contando un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y se puede ir in situ, ¿no? O sea, Y se puede ir in situ, claro. A escuchar, Eso es. La siguiente que vamos a presentar es un informe sobre vivienda, que será ya en el mes de mayo en Madrid. Pero luego iremos por otras, cada mes vamos por distintas ciudades y vamos presentándolo también, ¿no? Qué bien. Bueno, Ana Sambual, periodista española, sacó un libro de la crisis de la clase media, ¿no? En vivienda, porque es una crisis para los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, que no van a tener, después de haber estudiado en la universidad, no van a tener para comprarse una casa. Es que el gran invento, antes hablábamos propiedad. de la conflictividad del siglo XX, ¿no? Pero el gran invento del siglo XX, lo que realmente ha establecido la base de la prosperidad en Occidente, es la clase media. Es que el grueso de la población, claro que siempre hay colas, ¿no? Todo sigue una distribución de Gauss, una campana Gauss, una distribución normal. Claro que siempre hay un porcentaje de gente pobre y un porcentaje de gente muy rica, pero en los países más avanzados lo que hay es una enorme y expansiva clase media, gente que vive desahogadamente de su trabajo, ¿no? Y que con un solo sueldo, a veces con dos, pero con un solo sueldo se puede permitir pues tener una vivienda, tener una familia, si es de extrema derecha tener un coche, si ya es ultrafascista tener dos coches, ¿no? Porque tener coche ya antes era una cosa muy normal, ahora ya es extrema derecha, pero poder tener, pues, poder pagar unos estudios, poderse pagar unas vacaciones, no de lujo todos los años, pero unas vacaciones normales, ¿no? Y tener, pues, lo que se ha llamado siempre, pues, una vida de clase media. Esto ha sido la promesa de las democracias y de la libertad y del capitalismo durante generaciones, ¿no? Y como bien señalas, hoy nuestros hijos pues ven que esa promesa no se cumple. Ellos han estudiado, han hecho todo lo que se les ha pedido, han cumplido, se han formado, injusto, ¿no? Llegan al mercado de trabajo y se encuentran que el sueldo con el que se les remunera su esfuerzo anterior pues no es que sea bajo cuando empiezas, que cuando empiezas ya se sabe que contribuyes todavía poco porque todavía estás en proceso de aprendizaje, pero lo que ves es que a 5 o 10 años vista, el desarrollo que tienes por delante, tus compañeros que tienen 5 o 10 años más, tampoco están ganando lo suficiente como para poderse independizar, formar una familia, comprarse una vivienda modesta, no hace falta que sea un palacio, pero nadie aspira a que un chico joven, un piso en un sitio normal. Pues esto es lo que está quebrando un poco la cohesión interna en nuestro país y no solo en nuestro país, ¿no? Y tiene solución, claro. Pero hay que tomar algunas medidas. Es como lo del tsunami de las pensiones. Si no haces nada, las cosas no mejoran. Hay que acometer ciertas reformas que yo no sé si los políticos de hoy están dispuestos o están preparados para acometer. Va a estar interesante lo de tu próximo, ¿no? En Atenea, la vivienda. Yo creo que sí. Además son informes, como digo, producidos por expertos y los presentamos siempre con un panel, con un debate de 2 o 3 personas que saben mucho del tema y que nos dan enfoques interesantísimos para meditar y reflexionar sobre el tema y, sobre todo, es propositivo. Es decir, primero se analiza el problema y al final del documento y siempre dentro de la se llega a una conclusión. Se llegan a conclusiones y cosas concretas que se pueden hacer, reformas que hay que implementar, leyes que habría que cambiar, medidas que hay que tomar. Es decir, no nos quedamos solo en la parte de denunciar lo mal que están las cosas, que eso está muy bien, pero aportamos también soluciones concretas que creemos que mejoraría mucho la vida de las personas. Yo te voy a invitar a que lo hagan aquí también, en Capital Radio. Pues venimos cuando queráis. Se podría hacer, ¿no? Claro que sí. Una sesión. Claro que sí. Claro que sí. Y se difunde en toda España. Para eso estamos. Y en Chile también. Esa es la idea. Hablando de... si mañana tuvieras las manos totalmente libres para cambiar una sola cosa en España, ¿qué harías? Bueno, lo que decía antes, ¿no? Recuperar las instituciones, el prestigio de las instituciones, la independencia de las instituciones y que todo funcione según estaba previsto, ¿no? Es decir, reformar para volver al origen de la idea de lo que era esto. Que el Ejecutivo tenga sus funciones, pero que tenga también el Legislativo su independencia para controlarlo, que el Judicial funcione, que la justicia sea de verdad igual para todos, que no hay una justicia para ciudadanos y una justicia para políticos. Que las cosas funcionen, además, es decir, que un juicio no puede esperar 10 años, ni 12 años, ¿no? Pero tampoco una licencia, ¿eh? El otro día estuve escuchando en Miami a Jeff Bezos, el fundador de Amazon,
que en conversación con el alcalde de Miami, que Miami es una ciudad que se está reinventando y que se está convirtiendo en un polo de atracción de tecnología y de emprendedores, igual que California lo está perdiendo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Florida nunca había sido un sitio para emprendedores, era más bien un sitio para jubilados. Y California había sido siempre un sitio para gente joven, emprendedora, que quería avanzar, ¿no? Y ahora es al revés. California se está quedando atrás y Curioso, Florida y Miami concretamente es la ciudad que está progresando más, ¿no? Y atrayendo gente, porque tiene pues un alcalde y un gobernador de esta Florida que han entendido lo que hay que hacer para atraer talento, atraer capital, atraer crecimiento. Bien. Entonces el presidente de Amazon está con el alcalde y entonces le dice al alcalde, ¿qué puede hacer la ciudad para mejorar un poco y ser más avanzada, más dinámica, ¿no? Desde el punto de vista de la administración pública? Entonces Jeff Bezos le dice, mira, tú ahora, por poner un ejemplo, en el área de urbanismo, cuando se te presenta una solicitud de licencia para construir un edificio, tú pides que todo se presente digitalmente. Tú ya no vas con, antiguamente, ¿no? Con unas carpetas ahí, con unos planos que había hecho un arquitecto a mano, ¿no? Sí, claro. Y un presupuesto, y tal. Ahora es todo digital, tú lo presentas todo online y la ciudad lo recibe y en un plazo te responde, ¿no? Dice, bueno, pues si ahora todo lo que recibes es digital y tienes las herramientas que ya existen hoy, no desde dentro de 20 años, sino la inteligencia artificial desarrollada a fecha de hoy, que es capaz de examinar esa documentación y es capaz de comprobar si se adhiere o no a la normativa municipal, tú deberías ser capaz de contestar afirmativamente o no a esa solicitud de licencia, si fueras una ciudad moderna, como dices que quieres ser, en un plazo no superior a unos 10 segundos. Wow. 10 segundos. Wow. ¿no? O sea, porque vas a estar 10 meses esperando a que te digan si la licencia te la dan o si es subsanable porque tiene deficiencias. Claro, si yo lo presento digitalmente y tú tienes inteligencia artificial, en 10 segundos tú sabes si cumples normativa o no. Y si no, me tienes que explicar en qué no la cumplo y si es sustancial o no, porque a lo mejor son cambios pequeños que se pueden subsanar mientras te voy emitiendo la licencia, ¿no? Si el color de la fachada no corresponde con lo que dice la normativa, pues yo te doy la licencia a condición de que cambies el color de la fachada. Pero no te retengo la licencia, ¿no? En 10 segundos. Pon que sean 10 días, pero que no sean 10 años. Es mucho más productivo, que claro. no sean 10 años, ¿no? Y te digo lo mismo con la justicia. Es decir, hoy en día cualquier asunto que tú lleves a judicializar, de nuevo lo presentas digitalmente. Si hay declaración, si hay que prestar declaración, se graba y también se guarda digitalmente. Pues un juicio de lo que sea, me da igual que sea una causa civil, que penal, que mercantil, que se presenta digitalmente, debería tener una propuesta de resolución rápida, ¿no? Por lo menos que el juez tuviera en su mesa una propuesta de resolución con la tecnología de hoy disponible en 10 segundos, que luego el juez tendrá que revisar y asegurarse que corresponde. Pero claro, tú tienes toda la información respecto al juicio, todo el historial de sentencias y fallos de ese mismo juez, por no irme a otro, ¿no? Más toda la jurisprudencia que es de aplicación a este caso. Tú casas eso con inteligencia artificial y en 10 segundos tienes que tener una propuesta de sentencia. El juez podrá tardar luego unos días en repasarla. Pero la sentencia no puede ser 10 años. No. Un juicio no puede durar 15 años. Un juicio puede durar 15 días, un mes. Hay que avanzar. Un mes, ¿no? Entonces, todas estas cosas. Yo comprendo que el cambio siempre tiene barreras, ¿no? Y hay resistencia al cambio en todo. Y todos lo tenemos y es natural. Pero tenemos que empujar para que se acometan estas reformas que son necesarias y buenísimas para el desarrollo de nuestros países, ¿no? Sin duda, la práctica, la rapidez, ¿no? Claro. Es fundamental. La eficacia, pero sí es que se ve ya en todo Ahora, el mundo. tiene ¿no? que ver con que los jueces quizá tendrían que tener más gente contratada porque tienen expedientes ahí archivados. Pero si más que más gente, lo que tienen que hacer es quizá tener los instrumentos necesarios, herramientas adecuadas y la formación correcta para poder gestionar eso. Es decir, pero digitalizado es todo más rápido. Yo hoy estaba viendo con mi mujer, que es arquitecto, y con mi hija, que es arquitecto también, el cálculo de estructuras de un proyecto complejísimo que está haciendo mi hija, que ella calculaba que le iba a llevar 2 o 3 semanas, mi mujer decía que con la tecnología que ella tenía en su momento, con los instrumentos que tenía, hubieran sido 2 o 3 meses. La inteligencia artificial se ha calculado en 2 o 3 segundos. Brutal. Bueno, de 3 meses que hubiera tardado mi mujer a 3 semanas que hubiera tardado mi hija, a 3 segundos. Y ahora se dedicará o a 10 segundos, 1 hora, claro. Ahora se dedicará 3 horas a revisar y asegurarse de que ese proyecto, que tiene una estructura volada, que tiene un volado, que está bien calculado. Pero claro, la tecnología es como si te dieran un brazo biónico, es una ventaja brutal, ¿no? Y no va en detrimento de nadie. Es decir, si tú aprendes a utilizar la tecnología, como estamos aprendiendo todos, hay que usarla. Hay que usarla. Entonces tú dices, necesitas más recursos los juzgados. Bien.
pero recursos no son más personas para que este montón de papeles se reparta entre dos, sino que este montón de papeles se revise, se trate, se documente, se mire con los instrumentos tecnológicos que hay a disposición, porque todo esto te lo ventilas en una mañana. Si tiene que ser uno a uno, pues claro que te tiras 10 años. Muchísimo tiempo. Si tú lo Más la tienes ya burocracia. digitalmente y lo tramitas a través de los instrumentos que hay hoy a tu disposición, pues lo haces en cuestión de segundos. Entonces, y no se trata de despedir a nadie, se trata de que la gente que hay se ponga a hacer un trabajo mucho más productivo y eficiente en beneficio de todos, también de él y de ella, ¿no? Del funcionario, pero sobre todo del administrado. Entonces, claro, si las cosas empiezan a funcionar de otra manera, fíjate, España sabe hacerlo. Es que tenemos la demostración empírica de que sabemos hacerlo, porque del lado de la extracción de recursos de ciudadanos somos los mejores del mundo. O sea, la Hacienda Pública Española, ¿no? La agencia tributaria, es la más eficiente del mundo. El 90% de las inspecciones, de Los las comprobaciones trasplantes de Hacienda, órganos también son los más eficientes del lo hacemos mundo. muy bien, España, el milagro español. Pero la aplicación de tecnología, Hacienda, Administración, la agencia tributaria, las inspecciones, las comprobaciones, todo eso se hace sin que medie mano humana. Esos son robots o son instrumentos tecnológicos comprobando que la declaración que tú has hecho no corresponde con el IVA de mi trimestre, entonces ahí salta algo y te manda una inspección a ti y otra a mí y tal. Y no hace falta ni que haya nadie, hay alguien supervisando, pero que hay instrumentos tecnológicos al servicio de la agencia tributaria, de la Dirección General de Tráfico, para ponerte una multa, de los ayuntamientos. Es decir, si sabemos usar la tecnología, lo hemos demostrado, digo, como Estado, como nación, pues ahora apliquemos esa tecnología, ese conocimiento, esa capacidad, no solo a multar o exigir al ciudadano, sino también a prestar el servicio. Y lo digo en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la concesión de licencias y permisos. O sea, en todos los ámbitos en los que dependemos de algo de la administración pública, que sea mucho más eficiente. Y que, insisto, que no va en detrimento de nadie, que es en beneficio de todos. Así es. Nos quedan 4 minutos, Iván. Vamos a apurarlos. ¿Ves factible, volviendo al tema de Vox, que haya una reunión más larga entre Vox y entre el PP? Bueno, Vox... Vamos a poner en contexto, ¿no? El PP, para que se pongan de acuerdo de una vez por El PP todas. ha sido tradicionalmente un socio... Perdón. La alergia de la Un socio, primavera. la alergia primaveral. Ha sido un socio muy difícil para Vox. Ha sido un socio que no ha sido muy de fiar, no ha cumplido muchas de las cosas que se firmaron en su momento, y eso genera pues una cierta desconfianza, ¿no? Pero ahora es Vox el que está siendo muy difícil, porque está constantemente diciendo que no van a pactar, que no van a llegar a acuerdos con ellos, que pacten con el PSOE, que son lo peor y tal, pero es que luego pactan, ¿no? Entonces es muy difícil de entender por qué antes no querían pactos, luego sí, luego no, y ahora sí otra vez, ¿no? Y entonces para el votante pues es muy desconcertante, porque ya no sabes si van a pactar o no, y yo creo que eso le está perjudicando a Vox, porque eso perjudica al socio más pequeño. Si tú crees que dos que se tienen que poner de acuerdo no lo van a hacer, pues tiendes a concentrar, esto pasa muy frecuentemente, tu voto en el que es más grande. No digo que esté bien hecho, ni que esté mal hecho, ni que el PP tenga más razón que Vox, ni lo contrario. Lo que digo es que esto perjudica al pequeño, o al más pequeño de los dos. Y si Vox pretende crecer hasta el punto de ser mayor que el Partido Popular, pues como vaya por el camino a poner dificultades a todo, de atacar a todo el mundo, e incluso de atacar a todos los que le piden que se pongan de acuerdo para luego ponerse de acuerdo, yo creo que lo van a tener más difícil. Que se pongan de acuerdo. Yo Eso creo queremos. Sí. Que se pongan de acuerdo y que encuentren equilibrios. No quiere decir que se ceda en todo, sino que cada uno tenga capacidad de influir en la medida en la que ha sido elegido por los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es lo lógico. Ojalá así sea. En 10 años más, Iván, ¿dónde te vemos? Si soñamos un poco. Pues ojalá que estemos aquí, Carolina, tú y yo, por hablando supuesto, de lo bien que han ido las cosas. ¿Dónde te ves aportando más valor? ¿En la política, en el ámbito intelectual o en la sociedad civil? Yo me veo disfrutando de mis primeros nietos, me veo disfrutando de... me encantan los niños pequeños y me veo pues muy agradecido a la vida, disfrutando de los avances tecnológicos también, para dentro de 10 años, Carolina, si las cosas van como parece, tú piensas que más estaremos... máquinas. Pero más máquinas y más humanos también. La esperanza de vida se alargará. Ah, bueno, claro, la esperanza de vida. El rejuvenecimiento celular que se está investigando ahora por parte de David Sinclair en Harvard, parece que será ya pues un tratamiento, ¿no? Extendido de manera, o por lo menos disponible, no sé si extendido, de manera que aunque tengamos 10 años más podremos aparentar tener 40 años menos, ¿no? Y no solo aparentar, sino que nuestro cuerpo pues al rejuvenecer evitará enfermedades que hoy parecen incurables, y lo son,
pero no habrá que curarlas porque se revertirán en sí. Eso es una cosa espectacular, ¿no? Más avances, sí. Y yo creo que el mundo será un sitio mucho mejor dentro de 10 años, y si todos podemos contribuir un poquito, pues y con tú más estarás razón. aportando en él. Yo estaré siempre disponible para aportar un poquito. Un poquito. Nadie, no hay que tener una visión mesiánica, nadie va a transformar el mundo solo, ¿no? Pero poner un granito de arena, si todos lo hacemos, pues yo creo que contribuirá a que todo funcione un poco mejor. Sin duda. Tu faceta personal que más sorprendería a los que no te conocen, porque la mayoría de las personas quizá te conocen en la política, pero los que te conocemos un poquito más allá, ¿qué faceta tú dices, oye, yo soy un hombre tal y cual? Que puede sorprender. Lo que más sorprende a la gente que no lo sabe, y casi nadie sabe, exacto, es que yo hace unos años me dedicaba al mundo del show business, del espectáculo, ¿no? Y entonces algunos de los cantantes y los actores, que son más o menos los mismos 25 años después, exacto, pues los conocí y los traté en un ámbito completamente diferente, ¿no? No se lo imaginan. Bueno, pero es bonito también, ¿no? Sí, muy divertido. Bueno, a mí es lo que más me ha divertido de todo lo que he hecho en mi vida. También es donde más dinero he perdido en toda mi vida. Era un proyecto emprendedor donde me arruiné, pero lo pasé tan bien que además en Miami, ¿no? Que es un poco, como decíamos antes, era un poco y sigue siendo el cruce de caminos del mundo del entretenimiento hispano, ¿no? No solo entretenimiento, sino el mundo hispano en general. Es un sitio donde encuentras españoles, chilenos, de todo, cubanos, mexicanos, colombianos, hay de todo menos americanos, ¿no? Así es. También hay americanos, es una broma. Pero Latin, que es una Latin ciudad, lover. Es una ciudad, la verdad, que muy dinámica, muy divertida. Pero no te veremos en Miami, seguirás en España. Bueno, seguiremos por el mundo, sobre todo en España, pero por el mundo. Dentro de 10 años también espero que podamos estar disfrutando en Caracas, en Cuba, en un Chile muy avanzado, una Venezuela libre, en una Cuba libre. Sí. Yo tengo grandes esperanzas para Hispanoamérica en los siguientes 10 años y para España también. Yo también. Mensaje final, porque eres un hombre además de familia, no solamente eres un político, lo vuelvo a repetir, familia, hijos, mujer, padres maravillosos, educación, valores. Mensaje final que quieras dar a nuestros oyentes. Pues el mensaje es que el futuro no está escrito y depende de nosotros mismos, ¿no? España y Chile, afortunadamente, son países que tienen una historia reciente muy espectacular, muy espectacular. Chile ha sido siempre el ejemplo de referencia de Hispanoamérica. España ha sido un país que ha pasado de ser de los más pobres del mundo en los años 50 a uno de los 7, 8 más ricos del mundo en los años 70. Y todo ha sido, igual que Chile, ha sido pues, un país que ha pasado por todo tipo de traumas y luego ha pasado a ser pues, la democracia más consolidada y el país más rico en renta per cápita de Hispanoamérica. Y todo ha sido gracias al trabajo de los chilenos, de los españoles y de lo que hemos querido hacer con nuestras vidas y por nuestro país, ¿no? Y por tanto lo que yo acabaría es diciendo que depende de nosotros y que nos pongamos las pilas, que trabajemos, que cuidemos a nuestras familias, pero que los que podamos, que aportemos un poquito más, ¿no? Que no nos limitemos solo al ámbito más cercano, más personal, que por supuesto que hay que cuidar a tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu vida, pero que si te va razonablemente bien, y aunque no te vaya tan bien, pero si puedes, que contribuyas un poquito al conjunto, que mires un poquito más allá de los límites estrictos de tu perímetro más cercano, que contribuyas un poco a tu nación, ¿no? Porque tenemos una identidad que es propia de la nación en la que hemos nacido, en la que hemos vivido, en la que hemos crecido, en la que estamos viviendo. Y todos tenemos una pequeña responsabilidad para mejorarla y dejar un país, no digo un mundo, pero al menos un país un poquito mejor. Así es. Muchas gracias, Iván Espinosa de los Monteros, por venir. Un placer tenerte aquí en Capital Radio. Te esperamos pronto con tu equipo de Atenea y seguiremos conversando. Y otro día quedamos en Santiago de Chile. Claro que sí, por supuesto. Muy pronto. Ok, gracias. Gracias, Carolina. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya estamos pasaditos de tiempo. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.